Bienvenidos a un nuevo episodio de la Consulta del Terror. Como ven, hoy tengo un invitado, un invitadazo diría yo. Pues hoy en la consulta, en mi consultorio de la doctora Frankenschool, está Ricardo Laguna. Ricardo Laguna es psicólogo por la poderosísima UNAM. También es filósofo por la Universidad de Navarra. Además, pues también eres psicólogo forense también por la UNAM. Y bueno, pues tienes un sinfín de diplomados, también eres maestro o tienes maestría en docencia y bla, 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 que podríamos aquí durar mucho tiempo haciendo eh, pues todas las menciones que tienes académicas, pero pues para que vean que no es cualquier experimentado. Entonces, bueno, pues muchas gracias Ricardo por haber aceptado la invitación y pues vamos a hablar sobre psicopatía. Bien, de acuerdo. Un tema que creo que a todos nos genera como mucha expectativa y mucha curiosidad, porque pues es algo que forma parte del ser humano hasta cierto punto, pero que también se convierte en algo anómalo. Entonces yo creo que siempre que encontramos ciertas cuestiones en el comportamiento humano, decimos, ah, eso me genera curiosidad porque no debería de ser así. ¿Por qué está ocurriendo? Entonces, bueno, pues no sé si quieras empezar diciéndonos, pues, ¿qué es esta cuestión de psicopatía? Parte de lo que estamos nosotros entendiendo por psicopatía, pues, como se dice, ¿no? En la parte de, de la definición de la palabra, psico, pues viene ¿no? De lo que es alma, ¿no? Estudio del alma, psico, y patía, patos, de patología, de enfermedad, ¿no? Como tal. Y bueno, una de las partes importantes de lo que es la psicopatía, pues es que, bueno, es una enfermedad, es un trastorno de personalidad que se ubica en el área de los trastornos antisociales de la Ujú, personalidad. ujú, El TPA, así se le conoce como tal, ¿no? TPA. Y entonces, pues es importante situarla para que sepamos un poco entender como el fenómeno en el ser humano, ¿no? Cómo un ser humano lo puede vivir, hombre o mujer, puede vivir esta experiencia, esta realidad de este trastorno y que pues, bueno, pues como tal es una circunstancia propia del humano y que, bueno, pues a veces pensamos que esto solamente se da en personas así que sumamente peligrosas o sumamente, ¿no? Dañinas y belicosas. Sin embargo, no, a veces en la vida cotidiana podemos encontrar personajes con esta circunstancia y esta situación, que puedes saberlo o no saberlo y pues evidentemente es una circunstancia pues que está ocurriendo, ¿no? En, ujú. en- en las sociedades. Entonces, sí, pues es interesante como tal. Oye, y mencionabas hombres y mujeres, pero también se puede dar psicopatía en niños. Bien, lo que pasa es que, por ejemplo, parte de lo que es el psicópata, podemos entenderlo que desde el nacimiento, o Ujú, sea, hay una cuestión genética donde puede haber una persona que nace psicópata, es decir, genéticamente psicópata. Entonces, a lo largo de la vida, ujú. pues, va creciendo con estos rasgos, estas características o esta tendencia, ¿sí? De tal manera que, bueno, pues puede ser que un niño va buscando o va realizando va desarrollando ya algunos rasgos que ya sea que el entorno lo favorezca o no, él mismo puede ya empezar a manifestar algunas de estas circunstancias. Ok. Entonces, bueno, la pues famosa pregunta de si la psicopatía se nace o se desarrolla es ambas, entonces. Sí, es un producto, la mayoría de las veces,
de nacimiento, sí Ujú. es genético. Ya cuando hablamos del sociópata, pues es el que se hace, de acuerdo a un contexto, de acuerdo a alguna circunstancia, ese es más ya aprendido. Pero el psicópata, pues sí tiene en su mayoría de la presentación de este trastorno, pues se nace, ¿verdad? O sea, ya hay una predisposición genética a poderlo manifestar. Ok. Y decías que también que la persona se puede dar cuenta o no. O Sí. sea, l- ¿has llegado a tener contacto con personas que pues están diagnosticadas o los acaban de diagnosticar y dicen, no, yo no soy así? ¿O sí saben que sí lo están haciendo porque hay algo mal? Bueno, en cuanto a la pregunta, pues alguna vez nos desarrollamos en el psiquiátrico. Ajá, Y en el psiquiátrico sí encontramos personajes así, que se saben con el trastorno, ok, que se saben que lo tiene y que no fueron precisamente a parar a una condena, pues, legal, ajá, ¿no? Como tal, no fueron a prisión porque, pues, tenían un trastorno y como tal, pues, un trastorno es una enfermedad, es una persona que la incapacita, ¿verdad? Y es una incapacidad pues, para respetar reglas, normas, ok. y como tal, las leyes, las normas, pues a las personas se les dificulta. Y parte de lo que son las características de estas personas, pues que son carismáticas, que tienen esta capacidad de cautivar, ¿no? De seducir, de, pues, de caer bien incluso. Y precisamente lo hacen, es una cuestión deliberada, consciente, pues pues para cumplir sus propósitos. O sea que nos debemos de cuidar de esas personas que son muy, muy, muy carismáticas y a todo el mundo le caen bien. Bueno, lo que pasa es que el rasgo carismático, Ajá, ni son todos los que están, ni están todos los que son. ok. Puede haber gente carismática natural, y que, pues, con otro perfil, con otra, vamos, otra personalidad. Y bueno, no, pues a estas personas, pues sí tendría uno como que darse cuenta que tienen el beneficio del crédito, ¿no? De Ajá, ser así, normal. Pero bueno, sí, estas personas, el psicópata sí tiene este carisma, sí tiene esta cualidad y como tal, pues tiene propósitos, ¿no? En ese sentido de cautivar y de seducir a personas para cumplir algunos propósitos, ¿no? claro. Así es. Uy, qué interesante. Dentro de este lugar de los psiquiátricos, entonces sí te ha tocado estar con varias personas que tienen pues este trastorno, ¿no? Sí, sí. Pues dentro de lo que es un proceso formativo o cuando estás desarrollando alguna especialidad, pues sí es menester acercarte a este espacio para que pues conozcas de frente a las personas. Ujú. Eh, pues por obvias razones no podré yo mencionar el nombre, ¿no? De la No, persona, claro, pero claro, claro. dentro del psiquiátrico son conocidos estos personajes, son muy conocidos, los doctores, el ámbito de la salud los ubica muy bien y son personajes que pues que como tal pues se prestan, ¿no? A la entrevista, al análisis, al estudio como tal para que pues veamos que descubramos cómo cuando tú los escuchas, los observas, cuando convives con ellos, interaccionas con ellos, ellos desarrollan sus manifestaciones y sus rasgos y pues es increíble, ¿no? De ver del libro a la realidad, pues la manifestación psicopática es muy interesante y bueno, pues son personas que pues como tal, algunos pueden decir que lo sufren, que lo padecen, pueden decir, ¿sabes qué? Pues he escuchado, ¿no? De casos donde ahora con los canales de YouTube y todo esto, se han observado personas que dicen, ¿sabes qué? Yo leí tu libro, de personas que son expertas, que se dedican mucho a estos trastornos, que no dicen, ¿sabes qué? Yo me identifico con lo que con lo que dice tu libro, con estos rasgos, con estas características, y entonces, pues yo quisiera atenderme porque lo estoy pasando mal. O sea, sí hay esta capacidad como de decir, ¿sabes qué? Sí tengo un poco de una sensación de malestar. Sí, No podremos decir culpa porque difícilmente el psicópata tiene culpa, tiene estos sentimientos profundos de sentir remordimiento por algún acto, por alguna ok. cuestión. Entonces,
es difícil y el mismo cerebro no registra, no es que no quiera, ¿no? No es que digas, ay, pues no puede, ¿no? Es parte también Sí, de como si esta. esa habilidad no estuviera activada. No lo Exactamente. pueden, ojo, no lo pueden mostrar. Ajá. Exactamente, la dificultad de la empatía, la dificultad del remordimiento es algo que pues, se les da y entonces, como tal, pues por eso es importante no, no reducir el analizar a estas personas como buenas o malas, o sea, con esta sensación de, son reduccionismos, pues que serían pobres, pues como para calificar a una persona que pues, ni pretende hacer una cuestión, ¿no? De ataque, de molestia, pero Ujú. bueno, pues desarrollan estas circunstancias, nacieron con estas circunstancias algunos y entonces, pues es menester entender y comprender lo que pasa. Es complejo el analizar a una persona y determinarla con estos rasgos. Hay muchísimas personas que tienen mucha especialidad como para aproximarse y saber con detenimiento discriminar si tiene o no una psicopatía. Ok. Y entonces, estas personas sí les gusta entonces ser entrevistadas y analizadas, porque dices que se prestan, ¿no? Les gusta esta parte de mostrar las cosas que han realizado, su personalidad, ser como importantes. Si bien tienen una parte egocéntrica, sí tienen pues esta necesidad exhibicionista, ¿verdad? Ujú. De, de mostrar, pero también ellos son muy cautos como para no manifestarse, no notarse, Ok. no denotar, porque pues también pueden discriminar y darse cuenta que algunas de sus intenciones puedan no ser convenientes, ¿verdad? En una circunstancia social Ujú. y entonces ser exhibidos o ser denotados, pues es algo que no quieren. Algo que diferencia a un psicópata de un sociópata, el psicópata puede agarrar y decir, ¿sabes qué? Yo sí busco la supervivencia, ¿no? O sea, él busca la supervivencia a pesar de que pudo haber hecho un daño, un perjuicio a una persona, Ujú. pero el sociópata, por ejemplo, pues, se ha visto que si cometió algo malo y cometió algún daño, más bien, no algo malo, sino un Ujú. daño, Ujú. y puede experimentar culpa y remordimiento y entonces pueden suicidarse. En cambio, el psicópata no. El psicópata sí quiere pervivir y en ese querer supervivir, pues no van a permitir pues, que se denoten, ¿no? Ciertas cosas y ni mucho menos hacer un daño tan grave como el quitar la vida, que puede suceder. Pero es bien importante entender esa circunstancia, ¿no? Guau. Oye, a ver, entonces, ¿cuáles serían como las diferencias más marcadas entre psicopatía y sociopatía? Pues eso, lo decíamos al principio, Ajá. es un poquito el que el sociópata se hace, ¿verdad? O sea, aprende, desarrolla por un proceso contextual, por una situación de interacción social, por abusos en su infancia, por abusos que ha experimentado por largos periodos o un periodo considerable, Sí. eh, puede desarrollar estos rasgos, ¿no? Estas características. Sin embargo, como es aprendido, como es una cuestión de aprendizaje, pues ellos oscilan, Ajá. tienen cambios abruptos emocionales, ¿sí? Eh, la labilidad emocional en el sociópata es muy característico de ellos. En cambio, el psicópata es muy estable emocional. Es muy diferente. El psicópata tiene estabilidad emocional. El sociópata no. El sociópata tiene la habilidad emocional y puede experimentar cambios emocionales que lo hagan cometer impulsos. O sea, pueden llegar a tener conductas impulsivas que por la intensidad emocional, pues no la pueda controlar. Entonces, eh, para el sociópata, pues sí, esta parte del remordimiento sí existe, porque pueden darse cuenta de algo que hicieron y por esta situación de impulsividad, pues no lo puedan controlar. Parte del sociópata, pues tiene más tendencias hacia la agresividad, Ajá. hacia hacer, hacia tener actos o conductas de agresión, ¿sí? De perjudicar. En cambio, el psicópata puede no hacerlo, me explico, Sí. puede ser como violento pasivo y el sociópata puede ser más activo, puede ejecutar conductas bélicas. Ok, interesante, ¿eh? Y bueno, a mí me gustaría hacerte una pregunta personal. Sí. ¿En qué momento decides quiero dedicarme o quiero aprender sobre esta cuestión y voy a ir a convertirme en psicólogo forense?
Sí, pues mira, es interesante la pregunta porque, bueno, en mi proceso formativo tuve convivencia con colegas que les gustaba mucho esa área, Ujú. que tenían una genuina predisposición a estar en esta área. Y alguna vez yo me acerqué con él, por, pues, parte del proceso formativo es que descubres que en la psicología, pues existe la psicología positiva, existe la psicología espiritual, existe la psicología, ¿no? De los trastornos y mucho de la clínica, pues es ver trastornos. Entonces, sí tiene uno que tener como esta inquietud por estos temas Sí. y parte de ver mi formación general global, pues era el hecho de decir, sí me interesa conocer los motivos, el por qué, el enfoque explicativo de por qué las personas llegamos a cometer actos de todo tipo, ¿verdad? O sea, eh, malévolos, ¿no? De bondad, de, y de bondad, quiero decir, pues más bien prosociales, ¿no? Más Ok. que de bondad, prosociales. Sí, O sí, sea, sí, sí. porque no es como tal, al psicólogo no le interesa ni la bondad ni la maldad, con un tema interesante, porque son temas reduccionistas que no, ni ocupamos esas categorías. Pero sí nos interesa, como en una curva de Gauss, pues ver las anomalías, ¿verdad? De la conducta humana. Y entonces, en ese sentido, pues a mí me interesó el ver y el analizar en la psicología forense como una parte global, eh, conocer tanto la conducta antisocial, porque pues es como un tema donde es importante cómo se analiza con Ujú. la técnica, la forma, la teoría, todo lo que engloba todo este fenómeno, ¿verdad? Y también hubo un interés económico, porque yo necesitaba por ese tiempo, pues decir, bueno, yo necesito tener una formación y que yo tenga pues también una entrada económica. Entonces, yo lo preguntaba, yo lo indagué y pues tenía como una pretensión de casarme y esto, y pues necesitaba un ingreso más alto y sabía que en esta área podía haberlo, ¿verdad? Sí, claro. Se acercaban abogados a pedirme periciales, a pedirme pues una intervención como un perito psicólogo y pues al no tener la formación decido meterme a un diplomado Ujú. y ahí es donde pues descubro en congresos, en cursos, en diferentes circunstancias, me empiezo a formar, me empiezo a interesar en toda esta área de la psicología forense y de la psicología criminal y criminalística, y pues que descubres todo un universo interesante, ¿verdad? Sobre estos temas. Sí, es que es fascinante. Bueno, a mí se me hace fascinante, Sí, porque desde niña me ha encantado ver todos estos podcasts, episodios que salen en estos canales que hablan sobre la psicología criminal, la psicología forense, y realmente para mí es algo muy, 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 pues sí, o sea, fascinante, envolvente, ¿no? Entonces, por eso te quería preguntar que en qué momento llega esta fascinación por esta área que bien mencionas que es todo un mundo, ¿no? sí, y efectivamente, y digo, bueno, pues este colega, este compañero, pero digo, ya, yo creo que ya está en grandes ligas él se fue a preparar a Europa, él fue a las escuelas más importantes del mundo para generar un desarrollo del área mucho más profundo y un tipo muy serio, muy dedicado a esta área, que está consagrado a esta área verdaderamente y bueno, tiene una preparación tan holgada que pues bueno, ha logrado cautivar, porque pues en las conversaciones con él, de ir a jugar fútbol con él, de convivir con él en la facultad y todo esto, pues siempre son interesantes estas temáticas para una persona Sí. y bueno, para nosotros como psicólogos, pues nos da una intriga especial, ¿verdad? Una intriga eh, que hasta le puedes dedicar también, ¿no? Un grado de hondez, de ahondar, ¿no? De ahondar sobre ciertos temas. Me habías comentado en alguna ocasión que la preparación forense y criminal en España era muy interesante y era muy buena. Sí, yo descubro, fui a un congreso iberoamericano en la FES Iztacala, aquí en el Estado de México.
fuimos a un congreso y en el Congreso Iberoamericano aparecieron estas conferencias de, de peritos, de expertos en psicología forense de de la Universidad de Madrid y vienen y dan una conferencia. Ellos reconocen que en México se forman, tienen sus principios formativos en psicología, lo hacen aquí a través de que tuvieron estancias prolongadas en México Ujú. y ellos dicen y lo reconocen abiertamente que, pues bueno, venimos a México a formarnos en la psicología y en la psicología, en la psicología en lo general y en la psicología forense en lo particular, Sí. pero reconocen que tuvieron bases muy fuertes, muy sólidas, por el campo formativo de profesores, de la docencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la FES Iztacala, hacen este reconocimiento a nuestra institución y con un proceso formativo, pero llegan a España, llegan a Madrid y desarrollan muchísimo en investigación, pues el área, y la desarrollaron con muchísimos artículos de divulgación científica, con libros, bueno, y desarrollan una academia profesional y profunda de esto, ¿no? De tal manera que, pues, en el Congreso escucho las temáticas, me acerco a estas temáticas y, bueno, pues, evidentemente estos docentes de, de esta Universidad de Madrid, ahora me acordaré específicamente de dónde, ellos traen todo un lineamiento, nos enseñan todo su marco formativo para pues, cautivar a mexicanos que se quieran formar allá. Y lo dicen con tal reconocimiento de decir, nosotros, como nos formamos aquí en México, nos formaron bien, Ujú. ahora queremos nosotros formar mucho mejor al psicólogo forense. Entonces, hacen estancias en Madrid, en España, para que pues también los chicos o los jóvenes o los estudiantes que se quieren formar, pues vayan allá y se formen con una profundo, con destrezas que, pues bueno, yo sé que en México, pues nos rebasaron por mucho en cantidad y en cualidad de muchas características de esta área. Y bueno, pues ellos hicieron toda una escuela formativa profesional en el mundo, ¿eh? O sea, verdaderamente, pues son los mejores, sí, como tal. Y bueno, pues dicho por mi colega, que lo tengo muy en cuenta, a este hombrecito, me gustaría saber de él, porque pues, últimamente por redes sociales no he tenido la oportunidad, pero bueno, algún día lo voy a contactar para saber cómo le va en este proceso, porque es un profesional extraordinario y pues, excelente persona también. Sí, pues qué interesante porque digo, a todas las personas que están interesadas en esta área, que ya son psicólogos o que a lo mejor no saben qué quisieran hacer de su vida o a qué dedicarse, bueno, pues esta área, ¿no? Esta área tan profunda que, que pues como ya vieron a Ricardo, hay mucho mundo por descubrir y también por aprender. Entonces, es una buena aportación el saber que hay buena preparación aquí, pero que también están las puertas abiertas en otros lugares donde también pues quieren formar a las personas que les gustaría dedicarse a esta área forense. Sí, Y me gustaría preguntarte, ¿crees que nos podrás compartir algún caso que hayas tenido que te haya impactado? Que digas, "Ah, trabajé analizando este caso y la verdad es que sí me causó como un impacto fuerte". bueno, tuvimos la oportunidad de analizar el caso de un personaje que en el CCH Vallejo mató a chicas, solo a estudiantes, a damitas que pertenecen al CCH Vallejo. O Y sea, que este personaje era alumno de CCH Vallejo. no, era una persona que se interesó solamente por estudiantes de este Ah, lugar. ok, ok, ok. Entonces, llegaron a a este diplomado estos policías, estos agentes que se quisieron especializar más, que quisieron estudiar un poco más y se forman con nosotros, se unen al grupo de psicología forense de la FES Zaragoza y bueno, pues ellos como tal nos llevan pues el caso, lo exponen y llevan pues
vemos las fotos, los videos de este personaje, donde se esmeraba, bueno, pues, por esperar a las alumnas, eh, cometer actos y posteriormente quitarles la vida. Fue un caso interesante, pues, para saber cómo, evidentemente, cómo operan estos personajes, las características que ellos tienen y tener como este seguimiento de una persona que, pues, tal se le caracteriza como un sociópata, que tenía estas habilidades, ¿verdad?, para llegar a cautivar a estas chicas y quitarles la vida. No sé si llegaron de una, dos o hasta tres, porque ya era como una serie que ya estaba llevando ya como ya varios episodios con estas personas. Pues, ahí se notaba, ¿verdad? Esta frialdad, este no tener culpa, como, ¿no? Para él en su, en su mente decir, pues tengo razón en hacer esto y aparte en disfrutarlo, ¿no? O sea, no solamente es el hecho de decir le quito la, la daño, le perjudico en esto, sino además el disfrute, ¿no? El Ujú, disfrute que ujú. tienen cuando te cuentan ellos estos episodios, te lo cuentan como con dilatación pupilar, con asombro, como si te estuvieran hablando de un platillo exquisito, ¿verdad? Te No hablan inventes. con este disfrute. Entonces, es interesante este caso porque fue un caso verídico, real, y que, bueno, pues no lo presentaron como tal en el proceso formativo estos agentes, y pues yo se los agradezco a ellos porque pues, nos acercaron casos reales. A mí me gustó, me interesó mucho porque por la peculiaridad de la circunstancia del fulano ¿no? De cómo operaba y cómo aplicaba todas estas cuestiones para hacerse de sus víctimas y ejecutar, ¿no? Su plan eh, eh, contra estas alumnas, contra estas estudiantes. Ah, estoy impactada porque yo fui alumna de CCH Vallejo. Bueno, Y más o menos por qué año fue, ¿no sabes? ¿No te acuerdas? sí, sí me acuerdo. Estamos hablando del 2004, 2005. Ah, bueno, digo, está turbio, está muy Sí, fuerte, sí. pero no fue en mi época, eso fue mucho tiempo atrás. Bueno, entonces, exactamente, digo, sí, y sí lo recuerdo bien puesto que la verdad es que los agentes se enriquecían mucho con la criminalística, con la técnica para llegar al personaje, para atraparlo, para ir a por él. Era verdaderamente una estrategia magnífica, ¿no? La que estos manifiestan y es bien importante, digo yo, guardar la confidencialidad tanto de los agentes como del personaje pues, que sí salió en el periódico, fue muy visto. Puedes revisar en esta época, en estas Sí, fechas, el caso, porque, bueno, tuvo una peculiaridad este personaje y, bueno, se dio con él y se le encontró. Precisamente para eso son estas técnicas, ¿no? Para eso son, para identificar, para llegar a que el delito se prevenga y no vuelvan a ocurrir claro, más, ¿verdad? Entonces, el que pudieron aprender a esta persona, bueno, pues con él pues, estudia más estos casos claro. por todo lo que estos personajes traen consigo, ¿no? Esta capacidad intelectual de operar, de pasar desapercibidos, de no ser vistos, de que la víctima sea cautivada, sí, sea prendida y que de pronto ellos ejecuten sus propósitos para lo que ellos tienen pretendido, ¿verdad? Sí. Y dijiste una palabra importante que es prevención. Entonces, Sí. en este caso, ¿cómo llegaba este personaje? O sea, ¿era joven? ¿Llegaba a seducir a las chicas? ¿Cómo era este modus operandi de este personaje que nos comentas? Bueno, mira, no era joven, no era tan joven, vamos, es una persona adulta, joven, puede ser que sí, sí, adulto joven. Que son unos 30 años, Sí, 35. entre 35 y 45 años estaba en Ok. este rango. Ajá. Bueno, pues esta persona era cautivadora, era muy seductora con su voz, con sus ademanes, con estas formas amables, ¿verdad? De acercarse, de aproximarse y de entablar un diálogo, una interacción y de que de pronto pues pudieran persuadir a la víctima para pues, que las acompañen a tal lugar o para que, ¿no? Acceder o generar ahí algún tóxico y generar y hacer algún tipo
de aproximación con la víctima y entonces se pudiera apoderar de la persona. Sí, Y es interesante porque seleccionan a la víctima, o sea, ellos van viendo en esta parte de lo que es la psicología simbólica de esto de entender, ¿no? Para ellos lo importante que es ciertos personajes, ciertas características para ellos, pues en sus adentros es interesante saber en esto por qué le interesaban ciertas personas, por qué le interesaban ciertas mujeres con ciertas características, y por qué de ese lugar, ¿verdad? O sea, sí, por qué de ese escenario, por qué de, y por qué mujer y por qué no hombre, ¿verdad? O okey, sea, ajá. el que ellos discriminen a su víctima, el que ellos seleccionen una víctima, pues trae consigo un análisis interesante de lo que es la psicología simbólica, ¿no? Así como tal, el entender lo que les representa para ellos, para su placer, para despertar su atractivo, para lo que ellos les significa esto, ¿no? Eh, para que se conviertan en una víctima. Oye, y de los casos que has visto, ¿hay como un común denominador de la víctima? O sea, que digas, pues la mayoría son mujeres, o la mayoría van de este rango a este rango de edad, o tienen una personalidad así y así. ¿Hay como algún común denominador en este, pues sí, en las características de las víctimas? Pues mira, es difícil llegar como a esto porque eh, al ser la singularidad de una persona, del que selecciona la víctima, te puede pasar como otros personajes, ¿no? Como unos que solo personas adultas mayores, ¿no? Que solamente personas de la tercera edad les interesa Si tú dijeras a esta persona solo le interesaba hombres, no, pues también hombres y mujeres. ¿Me Okey. explico? Ajá. Pues diríamos, el que ellos busquen, o que haya un factor común en todas estas, pues es el hecho mismo de decir que esta víctima, eh, pues tenga como estos rasgos de inocentes, de creer, de confiar, de fiarse demasiado, eh, y de que, pues sí, en su mayoría, si hacemos un porcentaje, pues sí son mujeres. O sea, la mayoría de las veces de estos personajes buscan víctimas mujeres. Entonces, sería interesante saber por qué se busca más a la mujer víctima que al hombre víctima. Eh, Dependiendo también, ¿no? Si el agresor es mujer o si el agresor Eso. es hombre. Pero sí hemos visto, pues, estas características, estas cuestiones, como decíamos, y el que busquen, pues, víctimas asequibles a sus pretensiones, ¿verdad? Entonces, sí es difícil como decir, ¿qué factor común? Ujú. Como decir que al psicópata en general o al psicópata en particular, a este personaje le interesara un rasgo de una víctima, ¿no? Que fuera como del común denominador de los demás. Es complicado porque cada uno busca una peculiaridad, busca ciertas condiciones, ciertas Okey. características. Es difícil. Eh, y de hecho, bueno, pues incluso para el mismo diagnóstico, yo para fines ilustrativos te hablo de algunos rasgos, de algunas características, pero no con lo que yo te menciono, hay elementos para decir, este es de esto, Sí, este cae a las de acá. sí, 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 No, yo estoy siendo con esto, pues tengo que ser sincero, es para fin ilustrativo, sí, pero no para diagnóstico, no sí, para ocupar. algo muy general. Ujú. Exactamente, sí, porque si tú con esto que yo te menciono dijeras, no, este es ¿no? Esta persona es psicópata. Ujú, ujú. No, pues no, se tiene que hacer todo un estudio, una elaboración de la personalidad para que sí se pueda dar con toda esta característica. Pero, pues es bien importante que, pues, también saber que decir, bueno, pues que esta persona, pues puede tener también el decir, pues yo me quiero enmendar, me quiero corregir, me quiero atender, que pueda estar consciente de que me está pasando algo. O puede ser alguien que, de plano, no, que dice, pues, me encanta estar así, estoy así, y no pasa nada. Sí, Entonces, pueden haber estos extremos y bueno, pues en este analizar este fenómeno, pues es interesante y es importante saber que pues sí es difícil dar con una víctima en común, ¿no? Con el decir, okey. tuviesen así, yo te puedo decir, bueno, pues es Sí, que son víctimas que son, pues, que tuvieron peculiaridades muy ansiógenas, ¿no? Que tuvieran mucha ansiedad, mucho miedo, que tuvieran, pues sí, o sea, o que buscan ser protegidas o algo así. exactamente, ¿verdad? Sí, Que tuvieran como esta
esta predisposición de decir, pues me fío de ciertas personas, de ciertas características, y entonces, pues por eso son fácilmente víctimas, ¿no? Sí, no. Bueno, yo lo preguntaba y te decía por la prevención, porque digo, al final creo que muchos de nosotros vemos este tipo de contenido y me da risa porque hay algunos memes que dicen, veo el contenido para no cometer los mismos errores de, de los asesinos, pero yo creo que más bien es para conocer un poquito el perfil de la persona que tiene este tipo de trastornos y en cierto modo protegerte, ¿no? O sea, decir, híjole, pues obviamente si alguien afuera del CCH o de cualquier bachillerato o de cualquier escuela se me acerca, no lo conozco, viene muy amable y busca como protegerme o ser como muy empático conmigo, prendo mis antenitas y digo, Sí, híjole, pues no, así es. tampoco debo de ser tan confiada, ¿no? Sí. No quiere decir que todo el rato voy a estar viendo moros con tranchetes y voy a decir, no le tengo que hablar a nadie, ni voy a ser amigos, ni voy a ser sociable. Pero sí, pues tener este cuidado y esta prevención de no hacerle confianza a cualquier persona, ¿no? Efectivamente, sí, es bien importante en prevención del delito. La policía judicial de nuestro país y todos da elementos, te enseñan, te dan habilidades, destrezas importantes, pues para prevención del delito, ¿verdad? Con estas circunstancias, porque, pues como decíamos, estos personajes, pues no respetan leyes, no respetan reglamentos, no respetan como tal, no les gusta esto como tal. Y bueno, pues algunos pueden conocerlas y al conocerlas, pues manejarlas, pero sí es importante, pues, que sí, como bien dices, que todos podemos ser posibles víctimas, ¿no? De Claro, toda esta circunstancia. Entonces sí es importante, como dices, bien mencionar estas habilidades, el tener una desconfianza, pues en general es lamentable, ¿no? Sin caer en paranoia, sin caer en estos delirios de persecución, pero sí tomar precauciones necesarias porque, bueno, pues los chicos cuando están en un proceso formativo, pues los papás les dan libertad para regresar a sus casas solos y pues también tienen que ellos que aprender cómo a desenvolverse, saber ver que hay personas que pues, te pueden querer hacer daño, ¿verdad? Y entonces sí hay que evitar, hay que prevenir estas circunstancias, saber observar a las personas, saber, eh, pues, buscar lugares de seguridad, etcétera, ¿verdad? Y bueno, pues afortunadamente, pues hoy tenemos ya una ciudad ya con cámaras por todos lados, que tenemos ya más vigilancia, un cuerpo policíaco más fuerte, ya hay más estrategias. Se esperaría también que tú como persona, pues sí tengamos una cultura más desarrollada acerca de la prevención del delito, ¿no? sí. Muy bien, muy bien. Y mencionaste otra cosa que también me llamó la atención, que es que las personas, al darse cuenta que cumplen con los rasgos de psicopatía, no están a gusto con ese tipo de personalidad que tienen y buscan ayuda. ¿Hay cura para la psicopatía? Bien, es una pregunta interesante porque como tal, pues se atiende, ¿no? Se puede atender a estas personas. Hay procesos que en la psiquiatría se les da un abordaje, un tratamiento, en la psicología también, para que ellos pues puedan tener pues este acercamiento como tal. Pero bueno, pues lamentablemente pues algunos no, porque pues precisamente por lo que han padecido con contextos donde han sido abusados, donde han tenido, han experimentado agresiones o han experimentado maltratos, difícilmente, ¿no? También ellos tienen como esta, decir, bueno, pues queremos también, pues, buscar como perdonar eso, pues no, al contrario, a veces buscan como esta venganza, no buscan quién se las hizo, sino quién se las pague, Ujú. y entonces, pues bueno, sí puede haberlos, quizás sean los menos, esperemos que no, pero bueno, pues sí, que se sepa que sí hay gente especializada en la clínica, tanto en la psicología clínica como en la psiquiatría, para atender a personas con estas circunstancias y los psiquiátricos, pues son lugares magníficos donde se encuentran estos personajes y pues que se les da un tratamiento, Ujú. ¿no? Como tal. Hay fármacos, ya hay procedimientos, técnicas, habilidades, pues para atender a estas personas. Bueno, pues hay libros donde la gente se acerca, donde por ahí escuché de una persona de Estados Unidos, digo, de España,
de Getafe, que hizo unos libros interesantes para cómo saber si yo soy psicópata, como cuestiones que tienen estas temáticas y son muy interesantes Ajá. y verdaderamente con la lectura de estos libros se han identificado personas, ¿verdad? Con ciertos rasgos, porque a veces pues, la persona piensa que a veces cuando tú lees rasgos de muchas cuestiones, pues piensas, ay, Sí, yo tengo esto, ¿no? sí. Yo me enchaleco esto y a mí me pasa esto, lo mismo. Entonces, pues no, necesitas acercarte a un experto como para que sí te diga realmente si hay o no, ¿no? Un rasgo, una característica y puedas caer en las de acá y entonces sí ser merecedor o ser atendido, ¿no? Por estas circunstancias. ¿Y estas personas que se someten a tratamiento se pueden readaptar a la sociedad bien? ¿O ya hay como ciertos cuidados que deben de tener? Sí, es interesante ver esto porque la readaptación social es un tema complejo. eh, Tanto sus familiares, sus seres queridos o las personas que puedan convivir con ellos, sí se ven pues dificultades, ¿no? Se pueden ver dificultades, pero bueno, pues siempre va a haber la esperanza de que se puedan readaptar, Ujú, ¿no? ujú, ujú. Los casos son los menos, lamentablemente. Quisiera yo decir que sí, que hay muchas posibilidades, hay muchas esperanzas, pero lamentablemente no siempre es así. Por eso es que estas personas sí deben ser vigiladas, sí deben ser observadas, sí eh, deben de estar pues bajo una supervisión especializada para que pues de alguna manera tengan una vida lo más normal posible, ¿no? Para estar en convivencia social, porque pues lamentablemente pues ellos sí van a buscar víctimas, van a tener esa tendencia, Sí, claro. ¿sí? A hacer alguna afectación y entonces pues es como difícil erradicar todo esto, ¿no? Así como una cura, como de otra enfermedad, de otros padecimientos, pues como tal no hay tal. Entonces, pues es importante acercarse a expertos. Sí. Tienes una. Y te iba a preguntar otra cosa. ¿Hay algún modo de saber, por ejemplo, si tienes un hijo chiquito, un niño, un sobrino, el hijo de alguna amiga, que tú puedas ver que está teniendo ciertos comportamientos y decir, híjole, estoy identificando ciertos rasgos? Yo creo que sí debería ser bueno llevarlo a atención. Y me refiero a, por ejemplo, cuando hay niños que maltratan a los animales, que escuché y leí en algún lado que cuando una persona empieza a maltratar animales de una forma bastante agresiva y cero empática, pues ahí hay como, pues hay que poner atención, ¿no? Porque algo no está bien. ¿Hay alguna forma de decir, estoy identificando esto en este niño y creo que sería bueno ponerle atención? Pues mira, bueno, hay muchos rasgos, hay muchas características que a veces los niños pueden tener, como el niño emperador, ¿no? El niño que es mandoncito, que quiere todo a su gusto, a su manera, pues son características y de hecho están también en el ámbito o en este espacio de los trastornos antisociales. Ujú, eh, el trastorno desafiante de la personalidad, eso se da mucho en adolescentes bueno, en niños y en adolescentes, trastorno desafiante de la personalidad. Empiezan ahí los trastornos antisociales. Entonces, si a temprana edad sí se identifica a estos niños, a estos menores, bueno, pues se puede hacer ya un trabajo, ¿no? Un proceso, un acompañamiento más responsable de lo que podría pasar. ujú. Eh, y sí, sí existe pues el niño emperador que te decía, pues son niños mandones con los papás que se enojan, que ejecutan conductas de enojo y de arrebato impulsivo y todo esto. Pues sí, son niños que son sobreprotegidos y que tienen estas características pues de que piden y exigen que se hagan las cosas como ellos quieren, como cuando quieren y de la forma en que quieren. Hay muchas características que ya nos avisan Ujú, ujú. que este niño pues está cayendo en una tipología de antisocial. Entonces, como tal antisocial, no quiere decir que no les guste el socializar o no les guste los demás, sino antisociales que buscan perjudicar a otros. Esto es la peculiaridad del antisocial.
porque a veces se ocupa esta connotación de antisocial. Ay, no seas antisocial, del que se aísla, del que se Sí, aleja de los demás. No, eso no es antisocial, eso es asocial. El asocial es el que se aleja, que prefiere no convivir, que prefiere estar, ¿no? Está aislado o no convivir. Pero el antisocial, pues es un trastorno que busca perjudicar. Si hay niños que disfrutan de hacer maldades, de hacer eh, malestares a otros compañeritos, o que buscan afectar, o que sí, buscan, y que como bien dices, pues un rasgo característico de esto, pues es el que perjudica a los animales, a los insectos, que ya van desarrollando. Pero eso es un rasgo, no siempre es sí, que el curso de este niño va a ser así siempre, sí, sí, no, sí. pero sí van desarrollando una insensibilidad a lo social. Ujú, Es una parte de las características de ellos, que esta insensibilidad por la necesidad social y esta falta de empatía. Entonces, sí, por supuesto que sí se encuentra en niños, ¿no? Y ver, pues, qué está pasando en el contexto social, familiar de este menor, para ver qué prácticas de crianza se están ejecutando ahí, están generando, ¿no? Pueden ser generadoras de personas violentas, ¿no? Incluso de menores violentos. De tal manera que sí es importante, pues, que sí estar atentos a ver que el niño, mira, mi niño ya hace esto, ya perjudica insectos, ya le hace maldades a los niños, ya hacen estas cosas, son violentos, ya me grita, ya me pega, ya, bueno, entonces ya son alertas sí, que sí hay que saber identificar y canalizarlas al especialista para que se le dé un marco de abordaje, pues, integral para que este menor, pues, pueda crecer de la mejor manera. claro, claro. Sí, justo por eso mi pregunta, porque digo, bueno, eh, creo que es importante identificar estos rasgos, no para decir, ah, no, sí, mi hijo es psicópata, mi hijo es sociópata, ¿no? Pero sí para ir, pues, dando vigilancia y tratar de ir, pues, deteniendo y erradicando este tipo de comportamientos para que pueda crecer como una persona, pues, socialmente aceptada y que pueda convivir con los demás, ¿no? Sí, sí, Efectivamente, sí. sí, sí, sí. Ujú. Y digo, pues el cerebro se dispone, se predispone, tiene esta capacidad, esta cualidad de generar cambios, ¿no? De esta plasticidad cerebral, a lo que le llamamos plasticidad cerebral, esta capacidad de aprender, ¿no? De desarrollarse. Por supuesto que puede ser susceptible a que pues, pueda generar cambios significativos y que pues se le pueda tener socialmente bien conviviendo con los demás. Entonces, pero sí, pues puede haber papás que dicen, bueno, pues es consentido, así era Ujú, mi mamá, así era mi hermano, empiezan a justificar, ¿no? Ciertas conductas y dices, hay que tener cuidado con eso, porque bueno, pues sí, el papá tiene que tener la suficiente capacidad como para decir, esto ya se está repitiendo, ya no, pues, lo hace una vez, bueno, si es aislado, bueno, ujú, y fueron por ciertas circunstancias, hay conductas que se entienden, que se ujú, comprenden. Quiero decir, no hay que satanizar toda claro, la conducta de los niños, de, ah, no, mi hijo ya hizo como esto, pues ya es ¿no? Es un posible ya es un posible, antisocial, ¿no? sí, un Entonces, criminal. criminal, ¿no? Entonces, Ajá, no, yo creo que hay que separar, porque en el ámbito de la normalidad, pues todos tenemos conductas de todo tipo y entonces, pues no todos los niños pueden llegar ¿no? A caer en las de acá si se les da las condiciones favorables. Entonces, sí es importante nada más, pues, y poner atención, ¿verdad? A estos ujú, rasgos y sí, pues, ver que el niño no sea un niño sultán, porque pues sí se da mucho esto y dices, bueno, pues, es que los papás se subordinan a un menor que pide tiene tantas demandas de atención, tantas demandas de que se le satisfaga todo, dices, cuidado, porque pues esto ya puede evolucionar en una cuestión ya antisocial. ujú. Sí, fascinante, de verdad fascinante. Sé que estos temas, analizarlos es complejo, complejo porque implica un, un desgaste emocional, un desgaste mental, porque bueno, estamos viendo también, o estás viendo y analizando como las cosas más perversas y oscuras dentro de la humanidad, dentro del perfil de un humano. ¿Cómo le haces para prepararte? Porque no sabes qué vas a ir a encontrar.
y a veces son cosas muy crueles, muy difíciles. ¿Cómo le haces como psicólogo forense para prepararte y enfrentar eso? Y después, para tratar como de limpiarte de esa escena oscura que acabas de analizar. Pues bueno, mira, es interesante porque a veces, como bien lo dices, el humano que también aborda a otro humano con esta peculiaridad, con esta circunstancia, para el profesional, pues hay todo un proceso formativo Mm, de control emocional, de manejar tus emociones, de no ser expresivo, de que cuando estás en la interacción clínica con otro paciente, pues con tus reacciones las cuides, que se te vaya cuidando. Nosotros en el proceso formativo pues tenemos cámara de GESEL, las cámaras de GESEL te observas tú, te observa un grupo, un equipo de expertos, te lo comanda una experta más, y que efectivamente tú te aprendes a observar cómo generas reacciones en los ojos, en tu semblante, en tu corporalidad, que tienes que aprender a tener este autocontrol, ¿no? Esta moderación de las reacciones, a veces no se puede en absoluto, pero sí necesitas desarrollar un autocontrol importante ujú. para no ser pues alguien que afirme, que sea reactivo emocional y que todo Mm, lo que te informa con el cliente, bueno, o con la persona, el paciente con el que pudieras tener, pues tengas una reacción partir de tu proceso formativo de estudiar, de analizar cómo son las conductas, de cómo es tu personaje, cómo es la persona con la que vas a abordar, pues te vas dando idea de qué cuestiones pues, pueden ser significativas e importantes pues, para obtener una información que necesitamos. ujú, Entonces, el que tú cuides tu reacción, el que tú cuides tu autodominio, tu autorregulación emocional, es algo importante, pues para no generar como esta parte de reforzamiento al otro con tus reacciones o de no generar que tú estés promoviendo o el que estés a favor o en contra pues, de los valores del otro que claro. no coinciden con los tuyos. Tienes que separar, ¿sí? Tus valores, tus principios, toda esta parte moral que tú puedas tener, que tú traes consigo Ujú, y que no lo lleves a la hora de interaccionar con las personas. Entonces, si hay un proceso formativo, si hay un proceso para que tú te estés observando, como te digo, las cámaras de GESEL son excelentes. Y también en la UNAM, bueno, pues teníamos también sensores para detectar pues los cambios termodinámicos del cuerpo, ¿verdad? Que sería el que te irrigue sudor, sudoración, tensión muscular, circulación sanguínea, etcétera. Bueno, pues todos estos reguladores te ayudaban a que monitorearte a ti mismo para observar tus cambios propios ujú, con el paciente. ujú. Entonces, el saber que tú puedas mantener una estabilidad en esto es importantísimo para que no generes por tu reacción, por algún cambio en tu personalidad, le generes alguna reacción porque entonces alterarías ¿no? la interacción. Sí, Y el alterarlo sí, significaría que no hay objetividad. claro. Y uno busca objetividad, busca plena objetividad, busca el que no seas un factor o una variable una variable que esté Sí, condicionando o que esté afectando el fenómeno que estás estudiando. Y tú sabes que la ciencia, pues se tienen que cuidar las variables extrañas, sí. las variables dependientes, las variables independientes. Todos estos aspectos los tienes que cuidar a la hora de interaccionar con una persona, Ujú, porque tú no tienes por qué coincidir con los valores de la persona. claro. Entonces, en ese aspecto, pues sí es importante el proceso formativo. También el que cuando escuchas al otro no te cargues, el que no dices, esto que me está, como dicen los argentinos, ¿no? Ujú. Los chefs argentinos ahora que están de moda, que ellos dicen, no te cargues, o sea, me estás cargando, es decir, me estás haciendo enojar, me estás irritando, me estás enfermando con lo que me estás diciendo. No, o sea, el que tú tengas la capacidad de escuchar Ujú, ujú. sin hacer emocional esta parte, ¿no? Este aspecto que te está transmitiendo la persona, ¿no? Que te está, oye, pues me está platicando algo muy fuerte, muy importante, muy doloroso. Incluso tú puedes coincidir, ¿no?
en psicología en clínica le llamamos las contratransferencias, la transferencia y la contratransferencia. ¿Qué me transmite el paciente y yo qué le transmito, qué le regreso de mis reacciones, de mi tono de voz, de mi manera de observar, de mi semblante, que yo le regreso a la persona? Entonces, estos tópicos los entrenamos en consulta clínica cuando estamos en este proceso formativo. Pues tenemos que controlar esta parte y el aprender a decir, si este contenido, ¿por qué te afectó? Lo llevas con tu analista, con tu terapeuta, esto ¿por qué te afectó? ¿Qué tocó de tu vida? Ok. Entonces lo llevas en un proceso formativo y dices, esto tocó, me acordó de cuando yo era niño, tuve una similitud y yo me identifiqué con el paciente. Entonces, estos temas los tienes que llevar, porque si algo te movió, Sí, ya sea que lo digas o no lo digas, porque te lo repito, te están censando, estamos siendo monitoreados en nuestra piel, sí, en nuestros cambios emocionales para ver qué te generó, qué te cambió. Aquí hubo una variante, aquí hubo variantes. Algo que dijo el cliente en este momento te afectó. ¿Qué te afectó? Entonces, lo llevas a trabajo emocional y entonces lo platicas, lo desarrollas, lo procesas y entonces para que tú sigas continuando, para que lo que te informe el paciente no te cargue, no te genere no, ¿cómo me estás diciendo esto? No puedes generar reacciones de valor social, ¿sabes? De valor moral, de decir, ay, ¿cómo me dices esto? No, hombre, sí, sí, sí. me explico. O sea, si necesitas tener una neutralidad y que lo que estás procesando no te genere reacción emocional, no toque algo de ti, algo personal. Entonces, esto es lo que se hace. Y si tú dices, puede ser cansado, sí, porque el autocontrol es cansado. Sí es desgastante el que tú estés ante una persona y que te tengas que controlar 1 hora, 2 horas, ¿no? Un tiempo. Pero hay peritos que duran mucho tiempo en una entrevista. Claro. Entonces es importante pues que la persona se hidrate, que la persona tome unos descansos, que se restaure, ¿no? Porque se necesita un semblante, se necesitan unas características para estar frente a alguien. Y entonces, bajo estas circunstancias, Ajá. pues sí hay un entrenamiento, hay todo un proceso de entrenamiento para ser consciente lo que pues, te está rebasando. A veces no eres consciente de todo, no Ujú, puedes, ujú. no puedes controlar todo. Tienes que controlar tu entrevista, tienes que controlar lo que vas a preguntar, tienes que controlar lo que te pasa a ti y lo que le pasa al otro, de las posibles reacciones que pueda tener también el otro. Entonces, sí es bien importante en el proceso formativo Ujú. pues darte esto. Eres un humano al final y pues sí debes de decir, bueno, pues tengo que llegar alimentado, tengo que llegar hidratado, tengo que llegar sin una enfermedad, ¿no? Necesito estar entero para que pues, pueda poner atención plenamente lo más posible con la persona. Somos humanos, sí podemos tener, ¿no? Algunas circunstancias personales, internas, externas, pero sí es importante pues que todo esto lo manejas en tu proceso terapéutico. O sea, los terapeutas, los psicoterapeutas necesitamos también terapia para saber qué me está tocando el otro, por qué me pisó un callo, por qué me hizo reaccionar, por qué me afectó esto que dijo, por qué pues, no sé, me puede intrigar, no sé, me puede emocionar, ya sea para bien o para mal, te emociona algo, pues sí, eres humano. Pero entonces todo ese proceso es un proceso formativo. Claro. O sea, no es de la noche a la mañana agarro y consigo ya, Sí, sí. no, pues Ya soy. no me cargaste nada, no, sí te puede, y tienes que reconocer, Sí. oye, en este momento esto que me estás diciendo me está generando esto. Y eso tú lo manejas contigo mismo. A ver, esto porque, pues entonces tú lo manejas contigo mismo. Y debes de controlar que no le generes una reacción. ¿Pero cómo es posible? No, pues no puedes generar una reacción de ningún tipo. Ujú. Ni validar, ni validar un- cualquier tema que se toque. Entonces sí es importante esta parte de que uno entre en un proceso terapéutico, pues para saber qué está pasando. Porque en tu consulta, algo que dijo tu paciente te genera un cambio. En esta contratransferencia, donde puedo yo fruncir el ceño y ya estoy en contra de lo que me Sí. estás diciendo. Pero ya estás generando ahí un sesgo también con el Exactamente, paciente. exactamente. Sí. Entonces puedes alterar una variable y puedes generar una variable extraña Ujú. pues, que tienes que controlar tú. Es tu responsabilidad, es tu chamba, es un desgaste. O sea, el trabajo emocional es como cualquier otro trabajo. O sea, si tú estás delante de una máquina, pues va a generar un desgaste en tu columna, tu postura, todo esto. Bueno, pues también cuando estamos delante del paciente, pues también si lo vamos a hacer parados, si lo vamos a hacer sentados, como tienes que controlar para que tus variables extrañas no se manifiesten y no genere
pues un cambio importante en el paciente o en la persona que vas a atender para que no produzcas o no produzcas pues que respuestas o reacciones pues no convenientes para lo que pretendes, ¿no? Para el objetivo de tu aproximación o de tu entrevista. Wow, estoy sorprendida porque es que totalmente no es tan fácil ser psicólogo y menos psicólogo forense, porque bien decías que estas personas son muy, muy, muy inteligentes Sí, y también ellos te están analizando a ti. así es. Entonces, sí debe de haber un control emocional y una inteligencia muy, 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 muy marcada y estudiada para que, como bien lo mencionas, salga el estudio y el análisis lo más objetivo que se pueda. Así es. Estoy sorprendida. No pensé que implicara tanto. Que Sí, ahora que lo mencionas, digo, no, sí, pues sí, es que claro, claro que sí sí, implica. sí, y pues puede ser desgastante, pero no Ujú. imposible, quiero decir, sí, si hay estados donde tú te dispones pues, a autocontrolar y ver qué te viene a ti. No a todos nos viene lo mismo bien, o sea, no a todos nos viene pues, que te hidrates, el que te, ¿no? O sea, comas un chocolate para tú, ¿no? Para que las emociones no te genere tristeza, no te genere, no te vas a poner a llorar con la persona, ¿no? Que te dice, "Ah, Te pues te cuenta, ¿no? entiendo, sí, Sí, te sí, entiendo, y me obviamente. pongo a llorar con el otro, entonces bueno, ya generaste una empatía que ya Sí, cae en otra cosa, sí. ¿no? Ya cae en una vinculación afectiva y Uy, entonces qué- es que estas cuestiones pasan. Entonces, por eso en el ámbito de la ética se ajá, trabaja, hay una materia de ética en cada proceso formativo donde se genere esto, para que no se generen vínculos emocionales con el otro. Y como somos seres humanos, nos puede pasar cualquier circunstancia, pero en el ámbito ético se trabaja esto y se trabaja bien. Y si lo haces bien, pues, no hay ningún problema, ¿no? Puedes generar. Y también se vale decir, sabes que no puedo con esta persona, no sí. puedo. O sea, hay rasgos, hay características de este que Ujú. no me permite estar con esta persona. Entonces, eh, no permitimos que se genere esa interacción Qué para que no responsable. se, claro, para que haya Ujú. una responsabilidad y que no se genere un cambio, una afectación a lo que al objetivo de la entrevista y o del análisis de la Justo. persona. Sí, trabajar con humanos Sí, es un desgaste, es sí. importante. Los maestros también tienen que pasar por estas circunstancias. Hay maestros que se desgastan mucho con el cuidado del menor o del estudiante. Entonces, pues todo lo que es trabajo humano, pues sí genera un desgaste, sí genera un vamos, un cambio a veces importante en el otro. Entonces, pero sí hay que estar conscientes, ¿verdad? Es generar conciencia, que me está, que me dijo esto, la forma en que me lo dijo, el tono en que Ujú. me lo dijo, la, la coincidencia que tuvo con lo que a mí me ha pasado esto, Exacto. me puede generar un cambio. Y ese cambio puede, a su vez, pues afectar el proceso de una entrevista o de una interacción. Entonces, se tiene que tener mucho cuidado con este proceso, tener mucha responsabilidad y Ujú. tener uno su propio proceso para que entonces no se generen estos cambios. Y pues bueno, afortunadamente pues hay todo para que se dé una capacitación importante y que el entrenamiento del terapeuta pues tenga, o del forense pues Ujú. tenga la cualidad para que, ¿no? Que enfrente pues cualquier tipo de persona, por muy complicados o que sean los temas, pues, se pueden abordar con la mayor objetividad posible. Quiero hacerte otra pregunta que también me genera mucha curiosidad, porque veo que hay personas que al ser juzgadas, creo que lo mencionabas al principio, no llegan a una pena en cárcel, sino que terminan en una instancia psiquiátrica, si bien sé, ¿no? Pueden haber. Entonces, ¿cómo sabe una persona o cómo es que se determina que una persona sí va a ir a cárcel y otra persona sí tiene un trastorno y lo hizo por el trastorno y requiere ir al psiquiátrico? Bien, si hay un proceso de valoración de la personalidad, como te decía, hay expertos, hay peritos que se dedican a esto y que saben diferenciar perfectamente entre una cuestión patológica y una cuestión de conciencia, donde ahí sí hay deliberación, donde hay conciencia, donde hay motivos, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando dices, esto amerita una pena, esto se amerita una sanción, tú sabías lo que estabas haciendo. Hay gente que es muy consciente, que es Ujú, muy ujú. consciente de lo que hace, de cuando lo hace, de cómo lo hace y de por qué lo hace.
Entonces, esa persona necesita tener una sanción legal en ese sentido, ¿sí? El especialista, el perito, sí tiene que saber discriminar esto. Cuando es patológico, se nota en el cerebro, se nota en estudios, hay, de verdad, hay toda una evaluación, una valoración de la historia de vida de esta persona, de su proceso de formativo, de crecimiento, de cómo ha venido siendo, para que entonces, bajo la observación, bajo la investigación y bajo el análisis que se le hace a la persona, se discrimine si es una cuestión patológica Ujú. de una enfermedad o una cuestión legal, donde hay pleno consentimiento, plena conciencia Sí, y hay una responsabilidad completa y absoluta de la persona. Entonces, eso es la diferenciación, ¿verdad? Es un proceso de técnica, de un proceso de, mm, que pues verdaderamente lo tienen que hacer expertos. O sea, la condena de un ser humano es algo muy delicado, es algo claro. sumamente delicado. Los jueces saben y los jueces pasan por un proceso formativo muy fuerte de saber entender, ¿no? Cuando hay los motivos, las circunstancias, todo esto. Y bueno, pues el experto, el perito le va a informar al juez, mire, pues hay esto, ¿no? Este no debe estar en una cárcel, está en un psiquiátrico. Pero una cárcel puede matar más, puede generar más daño. En un psiquiátrico va a estar controlado, porque hay fármacos que controlan, ya no existen las camisas de fuerzas, bueno, al menos ya se ocupan para cosas muy, pero ya no existen estas circunstancias de antes, ya hay Ya es fármacos que sí. ya te controlan el impulso de Ujú. violencia, de estas cuestiones, ¿verdad? Entonces, sí es importante que ver el caso, ¿no? O sea, dices, pues, a ver qué caso en particular. Bueno, entonces amerita esto, ¿no? Ujú, Entonces, sí realmente requiere un estudio muy fuerte, muy profundo, para saber si la persona amerita una sanción por responsabilidad consciente de lo que hizo ujú. o un, una instancia en psiquiátrico, pues para que la persona pues no vuelva a cometer una circunstancia contra alguien o contra sí mismo. O sea, un sociópata, como te decía, puede atentar a su propia vida, ¿no? O sea, hizo algo daño, pero además se siente culpable, siente Culpable. remordimiento y entonces, ¿no? Entonces, Sí. sí se le necesita una estancia psiquiátrica para que entonces, pues prevenir que no acontezcan estas circunstancias. ¿En México sí se aplica bien esto o? Qué difícil. Sí se aplica, ¿no? Afortunadamente sí, o sea, sí hay gente muy responsable, o sea, y en el ámbito de justicia hay gente muy, hay de todo, ¿no? Es que sí, caray, yo lo entiendo, ¿no? O Sí, sea, México ha tenido una fama, ha tenido un desarrollo como de que en el proceso de justicia hayamos tenido señalamientos, hemos tenido corrupción, hemos tenido pues una descomposición del tejido social y que los sí, que están al frente pues se han corrompido y que por lana pues aceptan. Pero afortunadamente sí los hay, o sea, sí se ha limpiado esto, han habido ya personas que pues que son más equilibradas, más objetivas, más justas, ¿no? Más ecuánimes. Creo que el sistema de justicia en México pues se ha limpiado, pero pues no del todo, desafortunadamente más bien, desafortunado. pero sí, caray, qué difícil pregunta Sí, sabía que te iba porque a poner en una situación difícil. es que es una cuestión muy complicada porque dices, bueno, pues puede haber jueces que sí pueden tener esta objetividad, esta capacidad, pero ahora con el nuevo sistema, ahora nosotros escogemos a los jueces, pues, sin ser especialistas, ahora nosotros escogemos. Entonces, en aras de querer tener como, pues, que la gente seleccione a sus responsables Ujú, en algún cargo, sí, ¿no? En aras de ser demócratas o de tener mucha democracia, pues también nos podemos equivocar y dices, bueno, pues puedes escoger a un juez que, pues la verdad no tiene tantas destrezas, no tiene tanta capacidad y eso. Ser juez es algo muy, muy difícil, muy, claro, muy difícil. sí. Entonces, ni son todos los que están, ni están todos los que son en este escenario. Van a haber de todo, ¿no? Va a haber de todo. Y lamentablemente, pues, hay corrupción, pues ni modo que te diga que no. O sea, Sí, sí, evidente, justo, justo. es Ujú. evidente y ojalá que nuestro sistema de justicia crezca, mejore para esto, ¿no? Y cada vez hay carreras, en la UNAM hay una nueva carrera que está precisamente para esto, para limpiar, para generar un sistema de justicia más auténtico, ¿verdad? No sabía qué carrera es. Bueno, existe esta de
es como el de perito, ¿no? Ujú. De, de cuestión pericial. Ahora mismo no me acuerdo, te consigo el dato, Lo lo buscamos y buscamos lo ponemos. Ajá, exactamente, sí. pero tengo la carrera que está estudiando esto Ujú, para que en el análisis, en el tratar a las personas, sí, pues tengan un juicio más justo, lo más justo posible. Que en eso se está trabajando, la verdad es que sí, todo está en potencia, ujú. ¿no? En absoluto, pues todavía no, los humanos no nos manejamos en absoluto, así que digas, esto fue justo y esto no fue justo, Sí, no. es muy difícil Es muy discernir. difícil, Ujú. exactamente. Entonces, sí es una pregunta pues difícil porque pues ni están todos los que son, ni son todos los que están. Entonces, sí, necesitaríamos como ver, depende, ¿no? Bajo qué caso me estás diciendo, bajo qué Ok, circunstancia, sí, 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 y ahí entiendo. pues, ahí habría Ujú, un análisis mucho más correcto de más, esto. más exacto. Ujú. Exactamente. Pues te agradezco muchísimo, Ricardo, por haber aceptado la invitación. Estuvo muy interesante. Creo que nos compartiste información muy valiosa, no solamente de datos de definición o cómo identificar, sino también esta parte de prevención para que pues no seamos o no caigamos en un número más de ser víctimas. De verdad, muchas gracias y espero que pues quieras venir en otra ocasión a platicar de otro tema también interesante que forme parte sobre este mundo del misterio. Sí, 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 o sea, la verdad es que yo de lo personal sí tengo un apasionamiento por los temas del misterio, de estos temas, pues, que tienen como esta connotación, ¿no? De suspenso, ¿no? De Sí, miedo, de sí, terror. Y yo creo que la mayoría, pues, llegamos a tener como esta afinidad a estos temas. creo que sí. Nos llaman la atención, nos gusta, vamos al cine y vemos películas, hemos rentado películas con este contenido. Y pues bueno, pues yo creo que en el ámbito de lo que te gusta, en el ámbito de lo que te puede llamar la atención, del entretenimiento, pues es válido esto y estos canales, pues que los apoyo, me gustan mucho, me intrigan, Gracias. los veo, los analizo, tu canal es muy interesante, muy Muchas padre. gracias. Te felicito porque hagas estos contenidos, porque hay público para todo y Sí, me gusta que haya estos espacios, pues porque nutre a un público que aprecia y sabe analizar esto y que pues bueno, le das un contenido interesante y me gusta esto. Tienes tu originalidad, tienes tu autenticidad, le aportas gracias. tu carisma, le aportas pues lo que tú sabes hacer, lo que te gusta y que pues te felicito por este canal que estás haciendo y por haberme invitado. Muchas gracias, Ricardo. Y pues también para que la gente sepa que estos temas de misterio o paranormales no están peleados con la ciencia, No, que al final hay cosas que todavía la ciencia no ha descubierto y que a lo mejor en un futuro se pueda explicar con teorías, ya sea en el ámbito biológico, químico o físico, ¿no? efectivamente. Entonces, bueno, pues gracias, gracias y gracias a ustedes que nos acompañaron en este episodio y en esta charla y pues si tienen alguna duda o algo, pues déjenla en los comentarios y pues a ver si hacemos una segunda parte hablando de otras cuestiones, pero bueno, pues nos vemos hasta el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias.